Esa noche quedó tatuada en mi memoria con una claridad inquietante más nítida que cualquier recuerdo reciente. Mis padres habían salido y, como tantas otras veces, solo estábamos Emma y yo en casa. La luz tenue del pasillo apenas alcanzaba a romper la oscuridad del salón, donde el zumbido del refrigerador y el crujido del viejo suelo de madera parecían murmurar secretos antiguos. Nos gustaban esos momentos. Eran nuestras pequeñas islas de intimidad donde todo lo demás desaparecía. Emma estaba acostada en el sofá frente a mí y yo deslizaba el dedo por la pantalla sin mirar realmente. Aunque era una escena habitual, algo se sentía distinto. El aire espeso, la energía contenida. Había algo en su forma de observarme, un algo que no encajaba en el molde de lo cotidiano. Y entonces, como si leyera mis pensamientos, su voz quebró el silencio. ¿Vemos una película? No fue solo la pregunta, sino cómo la hizo. Su mirada se clavó en la mía, oscura y directa, como si buscara algo más allá de una simple elección. Y por un instante me sentí expuesto. No lo sabía aún, pero esa noche no terminaría como las demás. Emma sonrió de forma casi imperceptible cuando asentí con la cabeza. Se incorporó lentamente, tomó el control remoto y comenzó a navegar entre las opciones con una lentitud que parecía deliberada. Yo la observaba sin querer parecer demasiado obvio, pero cada pequeño gesto suyo, cómo fruncía el ceño, cómo se mordía apenas el labio inferior mientras leía los títulos, tenía un peso distinto esa noche. «Si vas a tardar tanto, yo elijo», dije intentando romper la tensión con una broma. Ella giró el rostro hacia mí divertida. «Está bien. Entonces elegimos una comedia romántica. Así no piensas tanto». Soltó una risita ligera, como si supiera algo que yo no. Nos acomodamos en el sofá, nuestros cuerpos apenas separados por un cojín, viendo una película que habíamos visto al menos una docena de veces. Los diálogos ya no sorprendían, las escenas ya no eran nuevas, y sin embargo yo no podía prestar atención. Notaba por el rabillo del ojo cómo Emma me miraba de reojo fugaz, pero con una intensidad que quemaba. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de algo más. Algo desconocido que no sabía cómo nombrar. «¿Qué pasa?», pregunté finalmente, tratando de romper esa tensión invisible. Nada, respondió demasiado rápido. «Mentira», dije sin pensarlo. Ella guardó silencio unos segundos. Luego se inclinó hacia adelante, sus codos sobre las rodillas. «¿Alguna vez piensas en lo raro que es ser gemelos?», soltó sin mirarme. Me quedé quieto. La gente asume que somos iguales, pero no lo somos, no realmente. Tenía razón. Siempre lo supe. Ella era luz y fuego. Yo era sombra y contención. Emma era la que decía lo que pensaba sin filtros. Yo el que analizaba en silencio, el que observaba desde lejos. Pero esa noche su voz tenía otra textura. No era solo reflexión. Era confesión. Tal vez deberíamos mostrarles que no somos tan iguales como creen, dijo, y me miró por fin directamente. El aire entre nosotros se volvió espeso, como si la habitación se hubiera cerrado en sí misma. Su rodilla rozó la mía, y aunque el contacto fue mínimo, me estremecí. No por el roce físico, sino por lo que implicaba, por lo que escondía. Intenté buscar en sus ojos alguna pista, alguna broma, alguna señal de que solo jugaba. Pero no había humor allí, solo una intensidad cargada de algo no dicho. Me sentí vulnerable, como si estuviera en la orilla de un precipicio, sin saber si dar el paso o retroceder. «Estás muy callado esta noche», murmuró. Quise decirle que estaba bien, que era solo cansancio, pero la verdad era otra. Y ella lo sabía, lo sentía. En ese instante supe que algo estaba a punto de suceder, y aunque todo en mí gritaba que detuviera el tiempo, no podía moverme, porque en el fondo parte de mí quería ver hasta dónde podía llevarnos esa noche. Quise decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían.
Emma seguía mirándome como si pudiera ver cada pensamiento que intentaba enterrar bajo capas de lógica y negación. Me sentía expuesto como si estuviera desnudo emocionalmente frente a ella. El roce de su rodilla seguía presente, ardía como una señal silenciosa que mi cuerpo no podía ignorar. ¿Alguna vez piensas en nosotros de forma diferente?, preguntó entonces con una voz tan baja que casi se perdió entre el sonido de la televisión. No me atrevía a mirarla. Mi respiración se volvió más superficial, más rápida. Sabía exactamente a lo que se refería, pero negarlo se sentía absurdo. «No sé a qué te refieres», respondí al fin sintiendo cómo me temblaba la voz. «Sí lo sabes», dijo con una calma que solo hizo que mi nerviosismo aumentara. Su tono no era acusador, era simplemente certero, como si no necesitara convencerme de nada porque la verdad ya estaba dicha, solo que aún no aceptada. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas. Estaba atrapado entre la culpa, la confusión y algo más profundo, algo que venía arrastrando desde hacía tiempo sin atreverme a nombrarlo. Mi mente luchaba por racionalizarlo, pero mi cuerpo respondía por su cuenta. Los músculos tensos, el corazón acelerado, el deseo disfrazado de ansiedad. Ella se acercó un poco más. Su muslo ahora tocaba el mío completamente y su cercanía me envolvía. «¿Y si te dijera que yo sí lo he pensado?», murmuró. La frase cayó como un trueno suave pero devastador. Cerré los ojos un segundo intentando ordenar el caos interno. Y entonces, casi sin pensarlo, solté. «¿Y si yo también lo he hecho? ¿Qué significa?». Hubo un silencio espeso profundo. Emma no respondió de inmediato. Se limitó a observarme como si estuviera midiendo cada reacción, cada movimiento. Luego, muy despacio, levantó una mano y la colocó suavemente sobre mi mejilla. El calor de su piel contra la mía me desarmó por completo. «Tal vez solo significa que ya no somos niños y que hay cosas entre nosotros que han crecido con nosotros, aunque no sepamos cómo explicarlas». Su sinceridad me golpeó como una corriente tibia que no dolía, pero que sí dejaba marca. La miré por fin y vi en sus ojos el reflejo exacto de lo que yo sentía, miedo sí, pero también una ternura irreparable. Como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un umbral invisible sin mapa de regreso. Me acerqué sin pensarlo, sin planearlo. Nuestros rostros a centímetros. Pero no fue un impulso ciego. Fue algo más hondo, como si algo en nosotros nos empujara a acercarnos, no por deseo pasajero, sino por una necesidad antigua. No nos besamos, no todavía, pero el momento pendía de un hilo, y en esa pausa silenciosa, en esa respiración compartida, supe que todo estaba a punto de cambiar. Nuestros rostros seguían a una distancia mínima lo suficiente para sentir el calor del aliento del otro, pero sin cruzar esa línea aún invisible que hasta esa noche nunca habíamos osado imaginar. Mi mente gritaba que me apartara, que pusiera una excusa, que rompiera el momento antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en una calma extraña, como si todo el ruido del mundo se hubiera detenido y solo quedáramos ella y yo, flotando en un silencio cargado de todo lo no dicho durante años. Emma fue la que cerró la distancia. No hubo una palabra ni una señal, solo ese movimiento lento, casi tembloroso, que terminó en un beso leve, apenas un roce. Pero fue suficiente. Sentí cómo mi estómago se contraía, cómo el tiempo se doblaba sobre sí mismo. La besé de vuelta. Al principio, con dudas, como quien explora un territorio desconocido, pero luego con una urgencia contenida, como si el silencio acumulado entre nosotros durante años necesitara salir por algún lugar y eligiera nuestros labios como única vía de escape. Su mano subió a mi mandíbula, sus dedos acariciaron con una delicadeza que me hizo cerrar los ojos. El mundo se redujo a ese instante, a su respiración agitada, a mi pulso desbocado, a la certeza aterradora de que nada sería igual después.
Cuando nos separamos, nuestras frentes quedaron apoyadas nuestros cuerpos aún demasiado cerca para fingir que lo ocurrido no significaba nada. Me costaba respirar con normalidad. Tenía miedo de lo que había hecho, pero aún más miedo de arrepentirme. «¿Estás bien?», preguntó Emma, su voz más baja de lo habitual, más íntima. Asentí sin fuerzas para fingir nada. «Creo que sí». Ella sonrió, una sonrisa frágil pero sincera. «Yo no me arrepiento», dijo, y sus palabras, aunque simples, se asentaron dentro de mí como una especie de ancla, como si me ofrecieran un punto de equilibrio en medio de mi propio caos. Cerré los ojos por un instante. No quería pensar, solo quería sentir. Y lo que sentía era una mezcla de confusión, de alivio, de miedo y de una ternura tan profunda que dolía. Me apoyé en su hombro buscando refugio. Ella pasó su brazo por detrás de mí y me atrajo hacia ella como si estuviéramos hechos para encajar así. No hablamos durante varios minutos. El sonido de la película seguía de fondo, pero ninguno de los dos le prestaba atención. Mi cabeza estaba llena de preguntas, de dudas, pero también de una paz que no entendía del todo. Entonces, como si leyera mis pensamientos, Emma susurró: «Esto no tiene que cambiar nada, a menos que tú quieras que lo cambie». Y en ese instante sentí que una puerta se abría frente a mí, una puerta que llevaba por un lugar del que tal vez ya no podríamos regresar. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre nosotros con una suavidad que dolía. «Esto no tiene que cambiar nada, a menos que tú quieras que lo cambie». Quise responder de inmediato, pero la frase se repitió en mi mente como un eco. ¿Quería que algo cambiara? ¿O lo que más temía era precisamente que todo ya hubiera cambiado? Me quedé en silencio, con la cabeza aún apoyada en su hombro, escuchando los latidos tranquilos de su corazón. Ella no me apuró. Me dejó respirar, pensar, sentir. Pero pensar no me ayudaba. En mi cabeza se amontonaban imágenes de nuestra infancia, momentos inocentes, tardes compartidas, risas, que ahora parecían venir de otro tiempo. Y entonces, esa noche, esa cercanía, ese beso, ¿en qué momento dejamos de ser solo hermanos? ¿O acaso nunca lo fuimos de la manera en que todos esperaban que fuéramos? Sentía culpa, sí, pero también una claridad inquietante. Como si una parte de mí siempre hubiera sabido que esto existía agazapado en la sombra de lo permitido. «No quiero perder esto», dije al fin en voz baja. Emma se tensó un segundo y luego relajó los hombros. Esto susurró como si temiera la respuesta. «Esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros. No quiero que desaparezca como si nunca hubiera existido». Ella no respondió enseguida. Giró apenas el rostro lo suficiente para poder mirarme de cerca. Su expresión era seria, pero no dura. Había en sus ojos una mezcla de esperanza y temor que me hizo sentir menos solo en mi confusión. «Tampoco quiero perderlo», confesó. «Pero si vamos a seguir por este camino, tenemos que ser honestos. Con nosotros mismos, al menos». Asentí, aunque no estaba seguro de saber cómo ser completamente honesto con algo que no podía explicar. Lo único que sabía con certeza era que no quería alejarme de ella. No esa noche. No después de lo que habíamos compartido. Me incliné hacia adelante buscando su mano. La encontré entre los cojines y la apreté con fuerza. Emma respondió entrelazando sus dedos con los míos. «¿Y si alguien lo descubre?», pregunté en un susurro, casi como un pensamiento escapado. Ella bajó la mirada un momento. «Nadie tiene que saberlo. Esto es solo nuestro. Lo que sentimos no necesita validación de nadie». Quise creerle. Me aferré a esa idea como a un salvavidas. Pero en algún rincón de mi mente ya comenzaba a formarse una sombra, la de un mundo que no entendería, que juzgaría, que rompería esto sin siquiera escuchar. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo al futuro y apego desesperado al presente. Emma debió notarlo porque se inclinó
y dejó un beso leve en mi mejilla cálido y tembloroso. «Vamos a estar bien», murmuró, pero su voz tenía una fragilidad que me hizo dudar, porque en lo profundo ambos sabíamos que lo más difícil aún no había comenzado. La noche avanzaba, pero el tiempo parecía haberse detenido dentro de esas 4 paredes. Afuera, el mundo seguía su curso ajeno a lo que estaba ocurriendo en ese pequeño salón, donde 2 almas hermanas pero confundidas trataban de entender qué eran en realidad. El silencio que nos envolvía ya no era incómodo ni tenso. Era más bien denso, como si cada pensamiento no dicho colgara entre nosotros, esperando encontrar forma en palabras que aún no sabíamos pronunciar. Seguíamos tomados de la mano como si ese gesto simple pudiera mantenernos a salvo de todo lo que se avecinaba. Emma jugaba con mis dedos, trenzándolos suavemente con los suyos sin hablar. Yo la observaba notando detalles que siempre estuvieron allí, pero que nunca antes había mirado con tanta atención. La forma en que parpadeaba cuando pensaba, la manera en que sus labios se curvaban levemente, incluso sin sonreír. Me sentía atrapado entre la belleza de ese momento y el peso del futuro. Y mañana solté sin pensarlo. ¿Qué haremos mañana cuando todo vuelva a la normalidad? Vamos a fingir que nada pasó. Emma alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante pareció dudar. No sé, admitió. No sé si quiero que volvamos a la normalidad. Esa frase me golpeó con fuerza, porque en el fondo yo tampoco quería. La normalidad se sentía ahora como una mentira cómoda, un disfraz que nos habíamos puesto durante años para encajar. Pero después de esa noche ya no encajábamos en ningún molde. Nos habíamos quebrado, sí, pero también nos habíamos encontrado. Me incliné hacia ella apoyando mi frente en la suya. Entonces, ¿qué somos ahora?, pregunté sin esperar realmente una respuesta. Emma cerró los ojos y respiró hondo. No lo sé, pero quiero averiguarlo contigo. Esas palabras fueron un bálsamo y una tormenta al mismo tiempo, porque si bien traían consuelo, también abrían las puertas a un territorio incierto, donde cada paso podía ser un riesgo. El sonido de una notificación en mi teléfono rompió el momento. Miré la pantalla, era un mensaje de mamá diciendo que llegarían más tarde de lo previsto. Lo leí en voz alta casi sin pensar, y Emma soltó una risa suave nerviosa. «Entonces, tenemos más tiempo», dijo con un tono entre alivio y vértigo. Asentí, pero el nudo en mi estómago se hizo más apretado. Más tiempo significaba más espacio para sentir, para explorar, pero también más posibilidades de perder el control. Me recosté junto a ella, esta vez sin barreras. Sus brazos me envolvieron de inmediato, como si hubieran estado esperando ese gesto desde siempre. Cierro los ojos y respiro su perfume familiar, pero ahora distinto, más íntimo. No sé hacia dónde vamos, pero sé que ya no hay vuelta atrás. Y justo antes de quedarnos dormidos, con la televisión aún encendida, escucho su voz en un susurro. ¿Y si esto solo es el comienzo? Esa pregunta tan simple abrió un nuevo abismo dentro de mí. ¿Y si esto solo es el comienzo? Su voz quedó flotando en la penumbra como una semilla que no supe si debía dejar caer o arrancar de raíz. Yo no respondí de inmediato. Solo la miré en silencio, con el corazón palpitando en la garganta, como si esa pregunta fuera demasiado grande para esa noche, para esa casa, incluso para nosotros. Emma no insistió. Se limitó a cerrar los ojos y abrazarse a mí con más fuerza, como si temiera que cualquier palabra más pudiera romper lo que habíamos construido en esas horas. Yo tampoco quería romperlo. Y sin embargo una inquietud me crecía por dentro. Habíamos cruzado un límite del que no se regresa, pero aún no entendíamos del todo qué significaba. ¿Era amor? ¿Era confusión? ¿Era necesidad emocional disfrazada de otra cosa?
Me quedé despierto un rato escuchando su respiración ya tranquila, sintiendo su calor, su presencia. Por momentos todo me parecía tan natural, tan inevitable que me daba miedo lo fácil que había sido caer. Pero también había una parte de mí que no quería cuestionarlo, que solo quería quedarse ahí con ella, aferrado a esa quietud. Cerré los ojos tratando de silenciar la mente, pero mis pensamientos seguían dando vueltas. Recordaba las veces que me había sentido más conectado con Emma que con cualquier otra persona, las veces que una sola mirada suya me calmaba, que su risa me devolvía el equilibrio. Tal vez eso siempre había estado allí disfrazado de complicidad entre hermanos, cuando en realidad era algo más profundo, más inexplicable. La madrugada nos envolvía con su calma pesada, y aunque parecía que el mundo dormía dentro de mí, todo era movimiento. En algún momento debí haberme quedado dormido también, porque desperté sobresaltado unas horas después. Todavía era de noche. La televisión mostraba solo una pantalla negra y el salón estaba en completo silencio. Emma aún dormía abrazada a mí y por un momento quise quedarme ahí para siempre. Pero entonces lo sentí. Ese pequeño, casi imperceptible movimiento de su cuerpo. Su mano que bajaba lentamente por mi pecho, sus dedos, explorando sin prisa, sin miedo. No abrió los ojos, pero sabía que no estaba dormida. Era un gesto intencional, una nueva puerta que se abría. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un estremecimiento me recorrió de pies a cabeza. Quise hablar, detenerla, o al menos preguntar si estaba segura, pero me fue imposible. No por falta de voluntad, sino porque entendí que ese gesto no era solo deseo. Era una confirmación silenciosa de que lo que había nacido entre nosotros no había sido un accidente. Y justo en el instante en que su mano se entrelazó con la mía, nuevamente supe que lo que venía después sería más complejo, más profundo y tal vez más peligroso. Sus dedos seguían su recorrido lento como si conocieran un mapa secreto sobre mi piel. Y aunque el movimiento era sutil, su carga emocional era inmensa. Yo no podía moverme. No quería en realidad. Me sentía suspendido en un espacio entre la calma y el vértigo, entre la ternura y el temblor. Había algo casi sagrado en su forma de tocarme. No por lo físico, sino por lo invisible, por todo lo que decía sin palabras, por todo lo que confirmaba sin voz. Emma no necesitaba mirarme para saber que yo estaba despierto. Ambos lo sabíamos. El silencio era total, pero estaba lleno de significados. En ese momento no había necesidad de hablar, solo de sentir. Su cabeza seguía apoyada en mi hombro, su respiración acompasada a la mía, y sin embargo, cada centímetro que nos acercábamos parecía llevarnos más lejos del mundo que habíamos conocido hasta ahora. Cerré los ojos tratando de encontrar alguna claridad, alguna señal de que esto estaba bien, de que no estábamos cayendo en algo de lo que luego nos arrepentiríamos. Pero lo único que encontré fue la certeza de que, pese a todo, no quería soltarla. Mis dedos respondieron al fin y buscaron los suyos entrelazándose con una firmeza que decía: «Estoy aquí contigo». Ella se detuvo un momento como si necesitara ese contacto para confirmar que no estaba sola en esto. Luego suspiró un suspiro profundo cargado de todo lo que no habíamos dicho y giró apenas su rostro hasta quedar tan cerca que nuestras narices casi se rozaban. La vi abrir los ojos. Sus pupilas reflejaban la oscuridad de la sala, pero también mostraban una claridad extraña, como si dentro de ella ya supiera lo que yo aún estaba intentando entender. «¿Tienes miedo?», susurró. La pregunta me atravesó sin aviso. «Sí», respondí sin dudar. «Mucho». Ella no pareció sorprendida. Yo también. Por primera vez en horas nuestras palabras rompieron el hechizo del silencio, y sin embargo no lo destruyeron, solo lo transformaron. Era un miedo compartido, y eso lo hacía más soportable. Me acerqué no para besarla, sino para que sintiera el temblor leve de mi frente contra la suya.
No sé qué nombre darle a esto, dije. No sé si lo que sentimos es amor, si es confusión, si es algo que el mundo jamás entendería. Emma me miró con una seriedad tranquila. No tenemos que nombrarlo ahora. Solo sentirlo, estar aquí. Y tenía razón, pero por dentro algo en mí empezaba a inquietarse. Una parte de mí comenzaba a preguntarse qué pasaría después, cuando el sol saliera, cuando el reloj marcara el inicio de un nuevo día y tuviéramos que enfrentarnos no solo a lo que habíamos hecho, sino a lo que se había despertado en nosotros. Porque no era solo un acto ni una noche, era una grieta en nuestra historia que ya no podíamos cerrar. Y en lo profundo de mi pecho, sentí como algo se quebraba y se liberaba al mismo tiempo. El amor, el miedo, la incertidumbre, todo mezclado. Y aunque seguía abrazándola, ya sabía que el amanecer nos pondría a prueba. El amanecer entró por las rendijas de la ventana como una verdad silenciosa dorando el salón con una luz tibia que no perdonaba. Emma dormía aún entre mis brazos y por primera vez la vi no como mi gemela ni como parte de mí, sino como un ser completo con su propia oscuridad, sus deseos, su fragilidad. Durante esa noche cruzamos un límite que cambió nuestra historia para siempre. No sé si fue amor-necesidad o un grito ahogado buscando pertenencia, pero sí sé que no fue vacío. Con el tiempo entendí que esa noche no se trató de traicionar a nadie más que a nosotros mismos, a la imagen que habíamos creado para encajar en un mundo que no siempre entiende lo complejo del alma humana. No volvimos a hablar de ello, pero nunca lo olvidamos. Emma y yo seguimos caminos distintos, tal vez porque era la única forma de sanar. Sin embargo, cada vez que me miro al espejo, veo en mis ojos una huella de aquella noche no como una herida, sino como una cicatriz que me recuerda que incluso los errores pueden tener belleza. Porque al final, la traición no siempre destruye. A veces nos obliga a descubrir la forma más honesta de ser leales, siendo fieles a quienes realmente somos.